Escuchamos los sonidos que nos puedan llegar del lugar en el que nos encontramos. Son sonidos de la vida de la que formamos parte. De la vida en mayúscula que hoy, esta mañana de sábado, nos convoca. Nos disponemos a este encuentro para que aquello en mayúscula que se nos quiera comunicar lo podamos recibir. Sintiendo este espacio interior que se abre y se entrega en cada respiración. En ella está inscrita la clave de la vida: acoger lo siempre nuevo, lo siempre adveniente y soltar, entregar, dejar ir.
Y esta común respiración abre y ensancha la tienda del encuentro, cada uno de nosotros, cada una es un poste de esta tienda. Convocada para celebrar la vida, el estar vivos, el ser existentes. Cada cual nutrida por su propia tradición que le sostiene. Pero en un espacio común que nos sostiene a todos. Más allá de nuestros nombres, más allá de nuestras formas. Esta es la tienda del encuentro, el lugar de lo sin forma, más allá de todas las formas y más acá también de ellas. En este espacio sagrado que no nos pertenece a nadie y al mismo tiempo a todos, a todas, donde caben todos, todas, todo. Esta tienda del encuentro
en nombre de todos los desencuentros de nuestras tradiciones, ahí donde ellas no se pueden encontrar, nos encontramos en nombre de ellas. Esta mañana de sábado, que soy irradiación de paz y de capacidad de reconocer nuestros rostros humanos, se expanda, se contagie, porque no solo se contagia el coronavirus, se contagian también virus muy beneficiosos, que también son invisibles, que también llegan sin saber cómo y nos van transformando. Que el contagio de esta mañana por círculos concéntricos llegue a los lugares más necesitados de estos encuentros. Me permito leeros el texto que se redactó al final del Parlamento de las Religiones en el 2004 en Barcelona. Bueno, es una página, es un poquito largo, pero creo que merece la pena que lo escuchemos, que nos presida en este encuentro de hoy. Ofrecimiento al mundo, se titula. Nosotros, ciudadanos y ciudadanas del mundo, gentes en camino, gentes que busca, herederas y herederos del legado de antiguas tradiciones, queremos proclamar que la vida humana es por sí misma una maravilla, que la naturaleza es nuestra madre y nuestro hogar, y que ha de ser amada y preservada, que la paz ha de ser construida con esfuerzo, desde la justicia, el perdón y la generosidad, que la diversidad de culturas es una gran riqueza y no un obstáculo, que el mundo se nos muestra como un tesoro si lo vivimos desde la profundidad, y las religiones quieren ser caminos hacia tal profundidad. Que en su búsqueda las religiones encuentran fuerza y sentido en la apertura al misterio inabarcable. Que hacer comunidad nos ayuda en esta experiencia. Que las religiones pueden ser un camino de acceso a la paz interior, a la armonía con uno mismo y con el mundo,
lo cual se traduce en una admirada, gozosa y agradecida. Que la gente que pertenecemos a las diversas tradiciones religiosas queremos dialogar entre nosotros, que queremos compartir con todos la lucha por hacer un mundo mejor, por resolver los graves problemas de la humanidad, el hambre y la pobreza, la guerra y la violencia, la destrucción del medio natural, la falta de acceso a una experiencia profunda de la vida, la falta de respeto a la libertad y a la diferencia. Y que queremos compartir con todos los frutos de nuestra búsqueda, de las aspiraciones más altas del ser humano, desde el respeto más radical por lo que cada uno y cada una es, y con el propósito de poder vivir todos juntos una vida digna de ser vivida. Amén. Bueno, pues con estas palabras vibrantes, que tienen ya 17 años, pero que parecen haber sido escritas ahora mismo, nos proseguimos. Tal vez, estoy pensando, Paco, sí, que lo de la presentación, no sé si nos va a perder el tiempo, tal vez, no sé, como queráis. Es verdad que depende de cuántos seamos, no sé cómo queréis que procedamos. No tienes el micrófono. Lo que decía, que quizás después en el diálogo podemos brevemente presentarnos y ir aportando alguna cosa. Quizás sí, ¿no? Sí, en todo caso, cuando hablemos, pues exacto, al empezar cada uno, pues brevemente, como me mandaste la presentación de cada uno, pues yo creo que eso ya con eso avanzamos trabajo. Bien. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, primero decir que es un gozo poder compartir esta mañana con vosotros. Las invitaciones que me hicisteis llegar a través de Lucio no cuajaron en su momento, pero el online lo ha facilitado también los encuentros en ese sentido, que a veces pueden ser, y eso es, no sé si es vuestra experiencia, pero la mía, ha sido sorprendente de que, o sea, la presencia física a veces no es ninguna garantía de que estemos verdaderamente presentes, ¿eh? Y en cambio, a veces online se crea una comunión y una densidad que puede ser mayor que la presencial. Bueno, y eso pues vernos aquí en pantalla todos juntos, no sé, tiene algo mágico, la verdad es que sí. Bien, dicho esto, pues en comunión con vosotros, bueno, vamos a ver, varias cosas, ¿no? He hablado de la tienda del encuentro en el inicio de la meditación, porque yo creo que es una imagen muy poderosa y muy bella, que está en todas las tradiciones, la idea de la tienda. Y bueno, eso, sabéis, está en la tradición bíblica, en Génesis 18. Adán y Sara son un matrimonio anciano de 90 o casi 100 años, estéril, y eso para aquellas tradiciones antiguas, la esterilidad es como una maldición, ¿no? En fin, hay como un instinto muy fuerte de procreación y de continuidad en una vida amenazada, por lo tanto un matrimonio estéril es algo muy inacabado. Y bueno, pues reciben a 3 forasteros, y por el modo de ser recibidos, o sea, recibir, esos forasteros se convierten en mensajeros y esos mensajeros se convierten en la divinidad misma, digamos, ¿no? Pues ese es el resultado de hacer de nuestra vida o de nuestros encuentros una tienda de acogida.
el forastero convertido en mensajero. Cuántas cosas nos tiene que decir alguien que no conocemos, esa otredad, que nos asusta, nos molesta, nos confunde, también a veces también nos fascina, pero todo ha mezclado, pero que hasta que no acogemos de verdad no se revela, con V, no se revela quién hay detrás, qué hay detrás, ¿no? Porque muchas veces el forastero es la proyección de nuestros miedos, de nuestros fantasmas, de nuestras frustraciones, de nuestras idealizaciones también, ¿no? Entonces, dejar al otro que sea otro, ¿no? Y que sea mensajero de sí mismo, mensajero del mundo que tiene dentro y que va con él, con ella, ¿no? Eso solo se puede dar si realmente se da la acogida, ¿no? Y por eso la tienda del encuentro, ¿no? Y entiendo que Mía tiene esta vocación, ¿no? De ser un lugar donde el forastero sea convertido en mensajero, ¿no? Porque todo el mundo tiene algo que decir de sí mismo, de su propia vida y además en la clave interreligiosa, pues de todo ese trasfondo milenario en la mayoría de los casos, porque incluso la comunidad Bahá'í, pues aunque sea el siglo pasado, el siglo XVIII, XIX, sois herederos de todo lo que viene detrás, por lo tanto también sois milenarios en ese sentido. Pues bien, pues eso es esa es la oportunidad que se nos da si tenemos el voto de confianza y luego también el deseo sostenido, porque una de las cosas que hablamos cuando preparábamos este encuentro era, bueno, pues que sí, ya no estamos en la novedad, en las euforias de los inicios, ¿no? Sino que han pasado casi 20 años, decíamos prácticamente, y bueno, sostener estos encuentros mensualmente, etcétera, pues tiene su valor, ¿eh? Tanto en la profundización progresiva de las tradiciones que cada uno representa y la amistad que habéis comentado que se ha generado entre vosotros, lo cual me parece maravilloso, como mantener la tienda abierta para que eso no se quede solo en los que ya saben de esto, ya están convencidos de la riqueza del encuentro, sino que eso decíamos antes, se contagie. Y estamos en un momento de identidades más bien blindadas, ¿no? En un momento en que la globalización tiende a difuminar las identidades, a uniformizar los contornos, pues hay un movimiento defensivo, ¿no? Que tiende, como os he dicho, atrincheramiento cognitivo, se dice, ¿no? De atrincherarse para asegurar que la propia identidad no quede diluida en ese encuentro con el otro. Y tenemos experiencia de las dos cosas, ¿eh? Que hay encuentros que nos desfiguran, que nos deforman, que nos abducen, que nos anulan, y esos encuentros son dañinos y no los queremos, y sin embargo también tenemos experiencia, gracias a Dios, de lo contrario, de que hay encuentros que nos expanden, que nos despliegan, que nos enriquecen, que en ese encuentro nos descubrimos más a nosotros mismos gracias al destello que en mí produce el otro y el otro produce en mí, ¿no? Todas esa doble experiencia la tenemos todos del encuentro desencontrado y del encuentro, digamos así, teofánico, que es a donde iría. No solo nos encontramos de rostro a rostro, que también, pero en la clave interreligiosa, que es la que nos hallamos, cada uno, como decía, es portador de un destello del misterio, y cuando cada creyente de su propia tradición ofrece a los demás ese destello, pues se produce una teofanía, una manifestación de lo divino, gracias a que el otro se expone a comunicar el tesoro que hay en ella, y el otro se expone también a recibirlo, ¿no? Y en ese mutuo estallido, digamos, de destellos, se produce un plus, que es el plus revelatorio propio de cada encuentro. Porque la revelación, digamos, para decirlo así, cada cual es custodio de la tradición a la que pertenece, pero esta tradición está viva, no está acabada, ¿no? Está en plena ebullición, digamos, ¿no? Y entonces cuando esta revelación, entendámoslo como lo entendamos, es comunicada a otras, en ese espacio de encuentro se produce una teofanía, que depende de la calidad de apertura que se dé en esa reunión, ¿no? Bien.
Por tanto, la primera cuestión es la experiencia que hemos podido tener a lo largo de estos años y la experiencia que tenemos hoy, todavía hoy, ¿no? De cómo el forastero se convierte en mensajero y el mensajero en lugar de revelación, en lugar de diafanización, en lugar de revelación. Eso es una primera cuestión. La segunda es que de un modo u otro, todas las tradiciones religiosas y espirituales tienen algo en común, ¿no? Y es que consideran que lo que vemos es sacramento de lo que no vemos. Es decir, que lo visible es una capa, la primera, ¿no?, de lo invisible. Pero que eso invisible se muestra a través de lo visible. Lo visible no es un obstáculo para ver lo invisible, sino que lo visible es la mediación para que se manifieste aquello que está más allá de eso que se ve. Pero eso que está más allá de aquello que se ve a través de lo que se ve, ¿no? O sea, por lo tanto, es un profundo respeto por el mundo, por lo que está junto a nosotros y al mismo tiempo por aquello que sostiene el mundo, que está más allá del mundo. Pero ese más allá del mundo está en el mismo mundo. Por lo tanto, que eso también ha sido algo que hay un modo de entender la religión, y esto, la gran crítica que hace la modernidad a las religiones, es que ahí puedan ser escapadas huidizas de no compromiso con el mundo, de esperar la otra vida porque esta vida no nos hace, decir, todo eso que ya conocemos, ¿no? Y alguna madurez que se han producido en gran parte también a la secularización y a ciertos movimientos, digamos, ateos, muchos movimientos ateos de una manera determinada de comprender a Dios, de la cual también nosotros somos ateos, porque ese Dios ya nos es insostenible, y sin embargo vamos viendo que aquel o aquello al que llamamos Dios es inagotable si lo entendemos bien, digamos, si no es una pura proyección de nosotros. A lo que voy es que las religiones tienen un instinto de lo sagrado, de que todo es sagrado, de que todo es sacramento, como digo, de otra cosa. Las personas son portadoras de esa llama divina que tenemos cada uno de nosotros y por lo tanto todo rostro humano, por el hecho de ser humano, contiene en sí mismo esa irrepetibilidad y por lo tanto esa sacralidad de aquel y aquella que tengo ante mí. Pero eso no es solo respecto de los humanos, que lo es por supuesto, sino que respecto también de los animales, de las plantas, de las montañas, de los ríos, de los lagos y hasta de las mismas cosas que utilizamos. Un vaso de agua, no solo el agua, sino el vaso de cristal que contiene el agua, no solo el lugar de la mesa donde comemos la comida, sino la mesa misma que sostiene esa comida, el plato del que está hecho, es decir, la sacralidad que estamos llamados a vivir. Lo que pasa es que eso es difícil en un mundo, hasta ahora, veremos qué pasa con la post-pandemia, veremos qué mundo se abre con la post-pandemia, también es una gran cuestión a hablar tal vez después. A donde voy es a que lo que es común de las religiones, de un modo u otro, es a tener este respeto sagrado por las cosas, porque son, como digo, noticia de otra cosa que está dentro de ellas. Hay algunas tradiciones religiosas que esto lo han trabajado más que otras. En general, las religiones de Oriente tienen un sentido de las cosas y del cosmos más sagrado que quizás las religiones semítico, digamos, occidentales, pero podemos decir que es un rasgo común a todas ellas. Esta sacralidad de los seres nos habla todavía de otra sacralidad, que es la sacralidad de la palabra. Todas las religiones custodian palabras sagradas. Todas las religiones, de un modo u otro, tienen un canon, unas escrituras sagradas, donde reconocen sus rasgos fundacionales y son objeto de lectura en sus encuentros periódicos. Bien.
El peligro de la palabra sagrada es que se clausure sobre sí misma, y entonces solo se considere sagrada la palabra de esa tradición y se excluyan y se hagan incomprensibles las otras palabras sagradas. Y en cambio, lo que ha producido, la maravilla que produce el encuentro interreligioso, es que cada vez más se nos dan las claves para comprender la sacralidad de otros textos que, sin ser directamente los nuestros, entendemos que en ellos contienen la misma incandescencia que los nuestros, ¿no? Pero como pasa con las lenguas, si no entendemos esa lengua, pues nos cuesta más comprender lo que dice, ¿eh? Entonces, aprender es un lenguaje, hay que aprender la sacralidad del otro porque se expresa en unos términos que no son los propios, pero que para quien está entregado a ellos, pues le producen el mismo efecto como los que me producen a mí los míos, ¿eh? Pero no es solo esto, sino habiendo la palabra sagrada de cada tradición, a donde apuntan también todos los textos sagrados, es que al leerlos podamos reconocer también que todas las palabras brotan de esa misma fuente. Es decir, esto en el Islam es muy claro y en el cristianismo, en el Islam, las aleyas, que son los versículos del Corán, es una ley, un versículo es una ley, y significa signo. Un versículo es un signo, es decir, que ese signo tiene que ser descifrado en sí mismo, lo que se lee es mucho más, hay mucho más tras lo que se lee que lo que se está leyendo. Y aprender a leer el Corán, en el caso del Islam, es aprender a leer el libro de la vida, ¿no? ¿De qué sirve leer el Corán si luego no nos ayuda a leer la palabra de Dios, una revelación que se está produciendo en cada momento de nuestras vidas? Porque nuestra misma vida es ese libro abierto, escrito desde los orígenes, ¿no? Y lo que tienen las tradiciones son diferentes versiones del libro sagrado, ¿no? La Torá para el judaísmo, el Evangelio, los evangelios para el cristianismo, el Corán para el Islam, los textos de Bahá'u'lláh o en fin, revelados pues, en los tabernáculos, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada tradición tiene sus textos que al leerlos ayuda a leer el texto de la vida, ¿no? Y entonces la profundidad, digamos, mística, pero descodificada de algún modo, que estaría en los textos sagrados, es un aprendizaje para que podamos leer también esa palabra de Dios, esa revelación de Dios que se nos da en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando se produce un encuentro interreligioso, estamos compartiendo no solo textos sagrados, estamos compartiendo hermenéuticas sagradas, ¿no? Estamos compartiendo claves interpretativas para que hoy, en un mundo tan complejo como es el nuestro, tengamos no solamente una clave, sino múltiples claves, como hay un solo lenguaje humano, que es el comunicarse, ¿no? Todas las lenguas que existen en el planeta han surgido para dos cosas: para que el ser humano pueda expresarse, porque dentro de nosotros tenemos, ¿no?, un mundo de emociones, un mundo de anhelos que hasta que no se convierten en palabra quedan inacabados. Por lo tanto, hay un punto de expresión y un punto de comunicación, de generar relación, ¿no? Ese es el lenguaje humano. Todo lo demás son dialectos del único lenguaje que es la palabra humana en su acto de expresarse. Bueno, pues lo mismo podríamos decir. Existe una única religión en el planeta, que es la religación con el absoluto. Y todas las demás son dialectos geohistóricos que han aparecido en un tiempo y en un lugar, un lugar, históricos en un tiempo. Todas las religiones tienen un origen geohistórico que se han extendido a lo largo del planeta, unas más, otras menos, pero hoy en día todas ellas, de un modo u otro, son planetarias. Bien, pues, y cada cual pues, aportando lo que está en sus orígenes, ¿no? Pero cuando nos encontramos, recibimos esa clave hermenéutica entendido como clave interpretativa, ¿no?
hay unas experiencias fundantes que están en los orígenes de nuestras tradiciones, que son las que fundan esos textos originarios, pero que luego pues, se extienden, se prosiguen, y en un encuentro interreligioso tenemos la ocasión de escuchar las diferentes palabras para que eso ilumine la palabra que en ese momento nos está siendo dicha a los que en esos momentos están viviendo esa experiencia. Eso es muy potente y muy exigente, no es cualquier cosa, ¿no? Y eso no es una degradación de las palabras originarias, ¿eh? Sino que es una extensión, porque esto es algo, hay un autor de difícil lectura, pero si alguien es un poco sesudo, se lo recomiendo, ¿eh? Que es Jan Gebsler, que es un libro que se llama Origen y Presente, de un libro de 800 páginas, que dice algo muy sabio, muy sabio. Dice que en el principio de las religiones, de toda tradición religiosa, hay una experiencia fundante, una experiencia de fuego, digamos, ¿no? Pero eso no está en el inicio como algo que ya sucedió y luego hay como una degradación o una repetición o una continuación. No, no, no. Ese origen sigue actualizándose en el presente de cada momento. El origen está siempre en el presente. El origen origina un linaje, una manera de comprender el mundo, una manera de estar ante las cosas que no está en el pasado. Comenzó en el pasado, pero porque es originante, sigue estando en el presente. Y la tarea de cualquier tradición religiosa, pero también, y este es el gran reto que tenemos en clave interreligiosa, es poder descubrir las brasas, las ascuas de ese fuego incandescente que sigue estando en el presente. El origen está en el presente, no en el pasado. Y en la medida que estamos en conexión con este origen, entonces aquí y ahora somos originados de nuevo. Y hoy en clave interreligiosa. Esto es muy grande. Todavía yo creo que no sabemos lo que lo que esto es. Porque todavía somos, y es natural, el ser humano no es capaz de demasiada realidad y con una tradición, con la nuestra originaria, ya tenemos más que de sobras porque no somos más que tocando el primer piececillo puesto en ese mar, digamos, ¿no? Sí. Y esto hay que poder continuar profundizando en la propia tradición, pero a la vez, sin que eso sea un estorbo, sino al contrario, un enriquecimiento, hoy estamos en un lugar nuevo. Y este lugar nuevo es interreligioso constitutivamente. Eso es, yo creo que no lo hemos reflexionado todavía demasiado lo que significa esto, ¿no? Y creo que podemos haber tenido experiencias en algunos momentos en que se produce una comprensión nueva, no por juxtaposición de los fragmentos o de los linajes a los que pertenecemos, sino que en ese espacio nuevo aparece algo nuevo que pertenece justamente a la cualidad de ese encuentro, ¿no? Donde todos nos reconocemos y al mismo tiempo nadie lo puede poseer, ¿eh? No tiene etiqueta de origen, no denominación de origen, porque no pertenece a ninguno de los que han participado en ese momento. Tema delicado, tema delicado. Y bien, pero a donde voy es que los textos sagrados de cada tradición nos sirven, por un lado, para alimentar el linaje al que pertenecemos, hasta por un lado, pero sobre todo, hoy en clave interreligiosa nos sirve para tener unas claves compartidas y convertir en palabra de Dios, en palabra revelada, lo que cada tradición ofrece a los demás. Lo mismo se podría decir de los ritos, ¿eh? O sea, un rito es un acto sacralizado y repetible, repetido y repetible. Todas las religiones tienen sus ritos, ¿no?
Pero bien, hoy en día también vivimos la crisis de los ritos, porque en el caso del cristianismo, nosotros en el caso más, digamos, de la cultura cristiana, que es en la que nos encontramos, nos ha llegado quizás una religión muy degradada, muy desgastada, ¿eh? Entonces muchos de estos ritos han perdido significado y hemos descubierto otros. O estamos descubriéndolos, o lo que fuera. O estamos redescubriéndolos, también puede ser, también puede ser. Lo importante de un rito es que es una destilación de un acto que contiene en sí mismo la eficacia de lo que enuncia, digamos, ¿no? Un rito es una condensación de significado en unos movimientos simples o complejos que son compartidos por una comunidad, donde se produce una condensación del tiempo y del espacio para que ahí se dé una experiencia sagrada. De nuevo, los ritos nos ayudan para sacralizar todos los demás actos de nuestra vida. Un rito que esté separado de la vida no nos ayuda. Se convierte también o una idolatría, o algo que solo pueden hacer unas determinadas personas que son los sacerdotes de esa religión, en fin, todas esas cosas que sabemos que son muy, muy inconvenientes según cómo se viva. La importancia de los ritos que han quedado estandarizados o pautados en cada religión de un modo determinado, sirve para que podamos vivir cada acto de nuestra vida como un acto sagrado. ¿Qué significa un acto sagrado? Pues en palabras de un autor que a mí me es muy referencial, cada acto es cosmoteándrico. Tiene una dimensión cósmica, tiene una dimensión humana y tiene una dimensión divina. No hay ningún acto que no incluya a la tierra, en primer lugar porque lo hacemos con el cuerpo y nuestro cuerpo es tierra. Lo hacemos sobre algo, sobre un instrumento, es una intervención sobre el mundo, por lo tanto tiene un elemento cósmico, está afectando a la tierra. Cualquiera de nuestros actos afecta a la tierra. Cualquiera de nuestros actos es relacional, tiene que ver con la comunidad humana, en forma de construcción, de destrucción, de aportación, de fecundación, de lo que sea. Genera un vínculo con la comunidad en la que estoy trabajando, y tiene una dimensión divina en cuanto que hace visible lo invisible, como decíamos antes, ¿no? Eso tiene que ver con la fuerza primordial de la vida. Si cada uno de nuestros actos lo viviéramos con esta conciencia, qué maravilla, ¿no? Qué extraordinaria maravilla tendría nuestra vida entera, porque estamos moviéndonos continuamente, ¿no? El problema es desde dónde nos movemos, ¿no? Bueno, pero lo que convierte un rito en rito, un acto, es que es una repetición, digamos, es un lugar de convoca, ese gesto convoca, y además convoca comunitariamente. La mayoría de los actos son comunitarios, también hay rituales individuales, pero fundamentalmente son comunitarios. Bien, pues ahí estamos en otro gran tema, ¿no? Pueden aparecer ritos interreligiosos, modos de proceder que de hecho a lo mejor espontáneamente ya se dan. Todo, seguro que vosotros tenéis un pequeño ritual de encuentro, más o menos, espontáneo, pautado o no pautado, pero al final se crean como unos hábitos que resultan adecuados, expresan bien lo que se quiere vivir, y bueno, pues eso sirve, ¿no? Porque bueno, pues es como de alguna manera, como el cauce de un río, el agua baja, si cada vez que el agua baja tiene que empezar a buscar por dónde corre hasta el mar, bueno, pues que haya un cauce ayuda a que el agua ya vaya en dirección a donde tiene que ir, ¿no? O sea, esa es la importancia también, la facilita, ¿no? Un ritual permite que un grupo se diga y se exprese a sí mismo, porque tiene unos gestos que permiten, o sea, uno se reconoce en ellos y son lugares de comunión y de... Bueno, entonces hay... Bueno, pues otras de las cosas que están, yo creo,
abiertas, ¿no? Por un lado, igual que hacemos el esfuerzo de comprender los textos sagrados de las otras tradiciones para interpretar hoy la vida, pues también nos esforzamos de alguna manera por comprender los rituales sagrados de las otras tradiciones para encontrar hoy nuestros propios rituales cosmoteándricos en un mundo despedazado que necesita gestos de encuentro en un mundo que está por construir, ¿no? Bueno, puede ser una pregunta para ustedes, para vosotros. En mí han aparecido estos rituales, no han aparecido. ¿Qué significa esto? A lo mejor es el silencio de la meditación al comienzo, a lo mejor no lo sé cómo lo tenéis. Y no sé si esto ha sido una cuestión que os ha interesado o no, pero bueno, ahí lo dejo por si os dice algo en cuanto a esta cuestión. Y lo siguiente que quería comunicar es, con el paso de los años, vamos comprendiendo que siendo todos uno, al mismo tiempo somos diversos, ¿no? Y esta es la fuerza del encuentro, si no nos anularíamos, ¿no? Y no se trata de eso, ¿eh? Unos sí, y al mismo tiempo con la misma fuerza, diversos también, ¿eh? Porque solo en la identidad hay diversidad y solo en la diversidad puede haber identidad, ¿eh? Son recíprocas, ¿no? El cultivo de la identidad es justamente para que haya la riqueza de la diversidad, y el cultivo de la diversidad es para que haya la posibilidad de la identidad, ¿eh? Y ahí está justamente la riqueza de nuestra, bueno, el uno manifestado en lo múltiple, ¿no? Bueno, entonces, bien, yo creo que también a lo largo de los años os habréis ido haciendo conscientes de algo que yo creo que es muy importante, me parece a mí. Y es que cada religión tiene una excelencia, ¿no? O sea, cada religión tiene un don particular, ¿no? Tiene un don que es el tesoro que se le ha confiado, el tesoro histórico de esa diafanía o de esa teofanía que se produce en el encuentro. Cada religión ofrece a los demás un destello único del único, ¿no? Y este es su don, ¿no? Y en la medida que cultiva su don, por un lado está cultivando su fidelidad a su propio camino y al mismo tiempo está posibilitando su ofrenda a las demás tradiciones, ¿no? El regalo que cada tradición hace a las otras, porque como cada uno de nosotros y cada una de nosotras somos únicos, y por eso es la importancia de la comunidad, ¿no? Cuanto más uno es consciente del don que tiene y lo regala y ofrece a los demás, más crece la riqueza comunitaria, ¿no? Bueno, pues entonces me voy a permitir a dar un rasgo de cada tradición, de cuál es la excelencia, el don fundamental de cada una de las tradiciones, porque, porque ahí, en esa tienda del encuentro, es donde se produce el destello compartido de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, si nos remitimos a las religiones aborígenes, aunque en mía no haya nadie directamente representado, o sí, no lo sé, a veces sí hay, me imagino que no, habría que ir a buscar a algún íbero o algún celta ahí por las montañas, pero me parece que ni entre los nogales los encontraríamos, ¿no? Bueno, digo, habría que ir a buscar de los prerromanos, pero bueno, es igual. No. A donde voy es que, en cualquier caso, bien, pues, pero están, cada vez más están, ¿no? Las tradiciones aborígenes que están en el origen, ahora se les llama tradiciones en Latinoamérica, sobre todo, un bellísimo nombre, tradiciones originarias, ¿no? Los pueblos originarios se les llama. Encuentro precioso. Bueno, aborigen también dice lo mismo, pero es que aborigen quizás lo hemos utilizado demasiado como algo a lo mejor que nos pueda sonar un poco despectivo o indígena, son palabras, bueno. Les leo un texto de la tradición lakota, navajo, la letra de uno de sus cantos. Dice así: devuélveme los pies, devuélveme las piernas, devuélveme el cuerpo, devuélveme la mente, devuélveme la voz. Retira hoy tu hechizo por mí, llévate hoy tu hechizo por mí. Lejos de mí lo has llevado, lejos de mí se ha ido, lo has alejado.
Felizmente lo recupero, felizmente mi interior se calma, felizmente lo oigo de nuevo, felizmente camino, insensible al dolor camino, sintiendo la luz interior camino, sintiendo sentimientos amorosos camino, con la belleza camino, camino con la belleza delante de mí, camino con la belleza detrás de mí, camino con la belleza debajo de mí, camino con la belleza por encima de mí, camino con la belleza con todo alrededor de mí. Al final se llega con belleza. Al final se llega con belleza. Estos son los indios que en nuestras películas de vaquero hablaban en infinitivo y cortaban la cabellera de los vaqueros del oeste, ¿no? Así nos hemos encontrado entre civilizaciones y religiones, explicando cómo tenían que ser, ¿no? Sin tener la humildad y la generosidad y la sabiduría de escuchar cómo eran, ¿eh? Y cómo quizás habíamos de ser nosotros, digamos, ¿no? Bueno. Ahí están en sus reservas, ¿eh? Muchos con problemas de alcoholismo, de droga, y sin embargo, todavía parece ser que hay una transmisión de esta sabiduría en restos que veremos hasta cuándo pueda durar, ¿no? Bueno, hoy podemos leer estos textos, gracias a Dios, y estremecernos de respeto por ellos, ¿no? Bueno, esto es un avance increíble, ¿no? No nos damos cuenta del camino que hemos hecho, que hemos recorrido y que a lo mejor todavía estamos a tiempo de preservar, ¿no? Bueno, pues valga este texto como homenaje y como recuerdo de las miles todavía, pequeños grupos que existen repartidos en lo que queda de selvas por el mundo, lo que queda de montañas más o menos inaccesibles en Latinoamérica, en África, en algunos lugares de Asia, unos rincones de Oceanía. Bueno, ahí están nuestros hermanos, todavía estamos a tiempo de escucharlos, ¿no? Bueno, esto es su excelencia, digamos, ¿no? Su vínculo con la tierra, su vínculo sagrado con la madre tierra, ¿eh? Que les ha hecho respetar lo que hoy son paraísos terrenales, porque ellos no se desbordaron de locura, como nosotros, ¿no? Depredando, sin tener esa terrible confusión que tenemos en nuestra civilización de la necesidad con el deseo, ¿no? Hemos confundido la necesidad con el deseo y es una confusión muy, muy peligrosa, ¿no? Porque lo que necesitamos es poco lo que necesitamos. Tenemos un solo cuerpo, por lo tanto, con dos vestidos que tuviéramos, uno para llevar cuando lo llevamos y el otro para limpiar para mientras estamos ya, con dos vestidos tendríamos suficiente. Con dos pares de calzado también tendríamos suficiente. Y tenemos nuestros armarios llenos de muchísimos vestidos que que sirven para nuestros deseos, no para nuestras necesidades, digamos, ¿no? Y quien dice esto de los vestidos, de la comida y de mil cosas que pensamos que necesitamos y en cambio no necesitamos para nada. Nuestro deseo no tiene límite. En cambio nuestras necesidades sí tienen límite, ¿no? Entonces cuando volvemos al lugar originario que es nuestro cuerpo y a la escucha de nuestro cuerpo, al mismo tiempo que escuchamos el cuerpo, escuchamos la naturaleza, porque la naturaleza también es el cuerpo del mundo en el que vivimos, ¿no? Y entonces esa escucha permite la reciprocidad, permite la reverencia y la reciprocidad de lo que tomamos y lo que le devolvemos, etcétera, etcétera. Bueno, esto es el don de las tradiciones aborígenes. Si nos entramos en territorio semítico, en nuestra tradición más cercana, pues el don del judaísmo, digamos, de la religión hebrea, para decirlo así, es la inseparabilidad, para decirlo así, de la experiencia de Dios con la fundación de un pueblo, de una comunidad. No es inconcebible para el judaísmo una experiencia individual, sino es al mismo tiempo del pueblo entero. Es el pueblo el que es convocado, ¿no? El pueblo que necesita una tierra con todo
tema tan delicado de la tierra de Israel. En fin, no entraremos ahora en la cuestión política de este asunto tan delicado, pero detrás hay una cuestión religiosa, ¿no? Es decir, la experiencia de Dios funda un pueblo, funda una alianza, funda una comunidad. Es inseparable lo personal con lo comunitario, lo personal con el vínculo con tu gente, con lo bello que tiene esto, pero también con lo peligroso que puede ser en manos de locos, que como todos estamos un poco locos, pues, bueno, con todo respeto, pues, bueno, ya nos entendemos. Lo que quiero decir que el don, a donde voy es al don, al don de la tradición de Israel, es que la experiencia de Dios no es personal, sí es personal, pero no es individual, funda inmediatamente una comunidad, un vínculo entre el grupo que es fiel a eso, y en esa fidelidad pues crecen los unos con los otros. ¿Cuál es el don del cristianismo? Seguimos históricamente por el lado semítico, luego iremos a Oriente. Yo creo que el don del cristianismo podemos decir que es la religión del rostro, ¿no? O sea, en el sentido de que Jesús, según nuestra creencia, es la imagen visible del Dios invisible, ¿dónde? En el rostro humano, ¿no? En el rostro humano se manifiesta la divinidad, ¿no? Cuando en el juicio llamado final, ¿no? ¿Qué se nos revelará? Que aquel que vive junto a nosotros, necesitado de hambre, de enfermedad, de prisión, de lo que fuere, todo lo que le hemos hecho a él, se lo hemos hecho a Dios mismo, porque el rostro humano está preñado de divinidad. Eso es, digamos, el don del cristianismo. El acento del cristianismo es el sacramento del hermano, por decirlo así, porque tiene el rostro divino encarnado en Jesús. Jesús es revelación de todos los rostros humanos. ¿Cuál es el don del Islam? Pues, digamos, el absoluto de Dios, ¿no? Islam, sumisión en el sentido de entrega al uno. Solo Dios es Dios, ¿no? Solo el absoluto es absoluto, ¿no? Todo lo demás es relativo, y cuando el ser humano adora lo relativo, cae en la sumisión a su propia idolatría, ¿no? Allah, ¿no? Solo Dios es Dios, ¿no? Y el ser humano, llamado al vínculo con el absoluto, cuando pierde la referencia a la ultimidad, se convierte en una víctima de sus propios ídolos, digamos, ¿no? Es la continua la llamada a la sumisión al uno, para desligarse de todo aquello que no sea el absoluto, ¿no? Esas 5 llamadas a la oración al día, ¿no? Es como 5 interrupciones de lo relativo para recordar qué es lo absoluto, ¿no? Bueno, eso es Islam en el sentido, en el nombre está sumisión, pero no sumisión como sometimiento, sino que es muy diferente, sino sumisión como entrega. La cosa es que luego la perversión, cada religión se pervierte en su sublimidad. Ahí donde es más sublime, ahí se puede convertir en lo más perverso de ella. Y ahí está el discernimiento, y ahí está la interpelación en que en un encuentro interreligioso nos hacemos, porque reconocemos el don, pero al mismo tiempo también hacemos un reflejo, ¿no? De si uno está dando el don o no está dando una perversión de su don, digamos, ¿no? Bueno, eso. Bien. El don Bahá'í, ahí me atrevo a decir, tendría que decirlo Farhan más que yo, pero bueno, yo entiendo que el don del bahá'ísmo, de la fe Bahá'í, es la revelación universal. Ya es tiempo de que esto sea para todos. El libro es para todos, la revelación es a la humanidad entera. Ya hay que pasar de la mirada étnica a la mirada, es una sola familia. Esa revelación ya será a la humanidad entera, es para todos, ya no es posible una revelación privada. Yo creo que, bueno, yo así es como entiendo vuestro regalo a las demás. La universalidad de la revelación. Ya, la revelación ya no es privada, es para todos, es para toda la humanidad. Y esto, pues yo creo que es lo que preserváis, a mí me parece, como, bueno, con el número 9, etcétera, etcétera. En la igualdad no hay jerarquía, no hay sacerdotes, hombre-mujer, toda esa igualdad que viene de vuestra tradición religiosa, en el sentido es mucho más igualitaria que otras, ¿no? Bien. Y de Oriente, ¿qué nos viene de Oriente?
pues, ¿cuál es el don del hinduismo? Pues la danza del uno en lo múltiple y lo múltiple en el uno. Todo es uno, todo es Brahman, y al mismo tiempo Brahman se difracta en la totalidad de formas, según 3.000 millones o 3.000 dioses, pero no son dioses. Esa es la versión pobre o supersticiosa. No son dioses, son 3.000 o 3 millones de destellos de lo divino. El hindú no adora a una vaca, no adora a la cobra, no adora a un árbol, ¿no? Sino que a lo que adora, digamos, o ante lo que se estremece es ante el destello de lo sagrado que a través de un animal, de una planta, de un árbol, de una fuerza de naturaleza, se manifiesta, ¿no? El uno se despliega en lo múltiple se concentra en él, se repliega en el uno, ¿no? Ese es cuando uno va a la India, pues este instinto de lo sagrado que está repartido por todas partes, ¿no? Yo creo que es el regalo que hace el hinduismo a la humanidad. Bueno. Y el don del budismo, que es una derivación, digamos, una mutación del hinduismo. El don del budismo es la consciencia del momento presente. Todo lo que es se da aquí y ahora, y todo lo que no se perciba aquí y ahora se desvanece. Y, o sea, es el despojo de todo lo que la mente construye para estar lo máximo presente a ese aquí y ahora que se recibe y se desvanece al instante. Pero si uno está presente en ese presente, ahí está todo y al mismo tiempo nada. Nada que se pueda agarrar y al mismo tiempo todo lo que en ese momento se da. Bueno, ese es su don. Bien, bueno, podríamos a lo mejor decir algo del taoísmo, pero para no decir tantas cosas. Bueno, ya que lo he mencionado, el taoísmo, y acabo con esto, el taoísmo, ya que lo he mencionado, no sé si tenéis alguien taoísta entre vosotros. En su tiempo, bueno, lo recuerdo porque como había un recuerdo que en el encuentro de Mía del 2007 había uno que estaba vestido con un traje de sacerdote taoísta, que era una cosa impresionante. Bueno, yeah. El taoísmo es Tao, fluir, el curso, el soltar, el dejarse ir, el no retener, esa fluidez, ese dejar que las cosas sean y en ese transcurrir se produce la vida, digamos, tiene muchos elementos semejantes al budista, digamos, ¿no? Pero Tao significa curso, movimiento, flujo. Más bien es un verbo más que un sustantivo. Es fluir, es soltarse. Eso que dice en la crítica que hace Bauman, un filósofo polaco, ¿no? Que dice que nuestra sociedad es una sociedad líquida, frente a es un hombre moderno, vivió la Shoah, es judío polaco, y entonces él tiene una mirada crítica, muy crítica respecto a la modernidad nuestra, ¿no? A la posmodernidad, donde dice las identidades están en continuo cambio, los jóvenes no se comprometen con nada, estamos en un fast food continuo, ¿no? No hay consistencia, no hay compromiso. Esa es la lectura dura que se hace desde los grandes principios, los grandes valores, pero bueno, esos grandes principios y esos grandes valores también han sido unas losas de cemento increíble que han aplastado a generaciones en nombre de ideologías muy ideales, pero que han sido muy, muy férreas y muy duras. Esa liquidez que a Bauman le angustia, la sociedad líquida, los jóvenes, no es también en clave mística, ¿no? Una disponibilidad, un continuo soltar, un no continuo identificarse con ideas que por muy buenas que pueden ser también muy nocivas porque las acabamos imponiendo, acabamos haciendo gulags, ¿no? Y campos de concentración a todos aquellos que no piensan como nosotros, ¿no? Entonces, esa liquidez, ese Tao, no es bendición, no es libertad, no es posibilidad, depende cómo se vivan las cosas, ¿no? Bueno, todo esto, estos 7 dones, estas 7 excelencias de las religiones de unas hacia las otras, hoy en día se dan en 2 contextos simultáneos. En
en un contexto interreligioso, cada vez más nuestra sociedad acepta la pluralidad, y bueno, vuestra mesa es un ejemplo de esto. Una sociedad plural y nadie se sorprende ni se escandaliza de que haya esta pluralidad, como por un lado. Pero por otro, y simultáneo por otro, se da en un contexto de secularidad, donde la religión pierde su espacio público, donde según cómo se vive la religión no es creíble y es desprestigiada, las iglesias se vacían, las comunidades musulmanas en una peregrinación están llenas, pero los jóvenes siguientes pasan por el mismo problema que está pasando en el catolicismo. No sé, las comunidades Bahá'í, cómo lo vivís, pero cómo eso se transmite a la siguiente generación. Eso también supongo que es un tema que habréis hablado entre vosotros en algunos momentos, ¿no? Pero hay un gran reto de transmisión, ¿no? Un grandísimo reto de transmisión porque el contexto es secularizado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo creo, y esto es mi comprensión de las cosas, a mí eso lo creo yo cada vez más profundamente, aunque es delicado. Yo creo que cada tradición religiosa está llamada a destilar lo esencial de lo que preserva, precisamente, y en el encuentro interreligioso hemos de poder compartir los frutos de esta destilación. Es decir, poder compartir lo esencial de lo que nos nutre para escucharnos y, bueno, para estar abiertos a lo que en nuestros encuentros se pueda producir como fecundación de esta tienda del encuentro. Porque, y acabo con esto, cuando Abraham y Sara han recibido al forastero convertido en mensajero, y el mensaje es que ellos son fértiles, que en su ancianidad pueden engendrar de nuevo la vida, pues algo así sucede cuando nos encontramos los unos con los otros. En aquellas zonas estériles de nuestra propia tradición, en nuestras zonas estériles de nosotros mismos, el encuentro con el otro nos fecunda. Y esa es la bendición justamente de eso que se produce cuando abrimos nuestra tienda. Cuando se encuentra la mesa interreligiosa de Alicante, de cada encuentro surge una fecundación. Y eso es lo que nos anima al encuentro del mes siguiente, y etcétera, etcétera. Bueno, pues no sé, algo así. Pensaba que podía ayudarnos para un poco el diálogo. Bueno, me decimos cómo procedemos para el rato que nos queda. Tenemos un pequeño descanso tal vez y como queréis, no sé, Paco, ¿quién lleva esto? Farrah, ¿quién lleva la reunión? Un pequeño descansito podría ser para beber y... Sí, nos encontramos a -4 tal vez, 12 menos cuarto, ¿va bien? O 12, como queráis. 12 menos cuarto, sí. Son casi... 12 menos cuarto, perfecto. ¿Sí? 20 minutos, ¿va bien? Perfecto. Pues nos vemos.